Capítulo 1. Primavera en la Alameda. Ciudad de México, marzo de 1970. La primavera apenas comenzaba a teñir de verde las copas de los árboles en la Alameda Central. El aire olía a jacarandas, a vendedores de globos y a nostalgia de algo que todavía no había ocurrido. Era un domingo cualquiera, de esos en los que las familias paseaban de la mano, los niños corrían detrás de palomas, y los enamorados buscaban bancas ocultas entre los arbustos para susurrarse secretos. Andrés caminaba sin rumbo, como lo hacía cada domingo después de la misa de las 11. Llevaba su cuaderno de letras bajo el brazo y una guitarra al hombro. Su camisa blanca, ligeramente arrugada, delataba que no tenía madre que lo planchara desde hacía años. Tenía 24, la mirada de un soñador y la sonrisa de quien ha perdido más veces de las que ha ganado, pero no se ha rendido. Se sentó en su banca favorita, cerca de la fuente, al lado de un puesto de nieves. Cerró los ojos, sintiendo el sol de mediodía calentarle la cara. En su mente, se repetía una melodía que aún no lograba atrapar por completo. Algo hablaba de espera, de tiempo, de perder a alguien. Fue entonces cuando la vio. Elisa cruzaba la avenida con un paso elegante, casi etéreo. Llevaba un vestido azul cielo y un libro en las manos. Su cabello oscuro, recogido en una trenza, bailaba al ritmo de la brisa. Andrés no supo si la reconocía de algún lugar o si simplemente había esperado encontrarla toda la vida. Era como si el mundo entero hubiera hecho silencio solo para verla pasar. Ella se sentó a unas bancas de distancia. Sacó una carta del interior de su libro, la leyó una vez más y la guardó con un suspiro. Andrés no podía dejar de mirarla, y entonces ocurrió lo inevitable, ella notó su mirada. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó con una sonrisa discreta, como si ya supiera la respuesta. Andrés tartamudeó, pero se puso de pie, caminó hacia ella con la torpeza de quien no está acostumbrado a hablar con mujeres que parecen salidas de una canción. Perdón, es que me pareció que estaba triste. ¿Y usted siempre se acerca a las muchachas tristes?, replicó ella, divertida. Solo a las que me parecen imposibles de olvidar. Elisa soltó una pequeña risa, breve y luminosa. Luego lo miró con más atención. ¿Es poeta o galán de barrio? Cantante de boleros, respondió él, señalando su guitarra. Bueno, intento serlo. A veces también escribo versos. ¿Puedo acompañarla? Ella dudó por un momento, pero asintió. Y así comenzó todo. Ese primer encuentro, tan breve y casual, sería recordado por ambos como el día en que el destino decidió comenzar a escribir con ellos una canción. Una canción que aún no tenía nombre, pero que ya empezaba a latir en el corazón de Andrés. Capítulo 2. Besos entre acordes. Los días siguientes al encuentro en la Alameda se sintieron distintos. Andrés no podía concentrarse en nada que no fuera ella. Escribía su nombre en los márgenes de su cuaderno de canciones, como si el simple acto de repetirlo le diera poder para traerla de vuelta. Elisa. El domingo siguiente, a la misma hora, Andrés volvió a la misma banca. Llevaba una rosa envuelta en papel periódico y una canción nueva en los labios. Esperó. Media hora. Una hora. Cuando estaba a punto de darse por vencido, la vio aparecer entre la multitud, con su vestido amarillo y esa manera de caminar como si no tocara el suelo. Pensé que no vendrías, dijo él, poniéndose de pie de inmediato. Pensé que no vendrías tú, respondió ella, aceptando la flor sin necesidad de palabras. Desde ese día, los encuentros se volvieron costumbre. No necesitaban más que un banco, una guitarra, y el rumor de la ciudad como banda sonora. Andrés le cantaba fragmentos de canciones nuevas, algunas románticas, otras llenas de nostalgia. Elisa escuchaba con los ojos cerrados, como si quisiera memorizar cada palabra. Una tarde, mientras él tocaba una melodía lenta, ella lo interrumpió. ¿Cómo sabes escribir así? ¿Así como? Como si me conocieras desde antes de conocerme. Andrés la miró, en silencio. No tenía respuesta para eso. Solo sabía que todo lo que había sentido alguna vez, todo lo que había callado por miedo o por vergüenza, ahora tenía voz. Y esa voz salía cuando pensaba en ella. Pero no todo era tan sencillo. Elisa vivía bajo el techo y las reglas de su padre, un militar retirado, estricto,
tradicional, incapaz de comprender que su hija soñara con algo más que un buen marido con apellido y cuenta bancaria. Andrés, con su guitarra y sus bolsillos vacíos, era exactamente lo que no debía ser. No podemos seguir viéndonos en público, le dijo una tarde, con los ojos llenos de disculpas. Mi padre empieza a sospechar. ¿Y qué haremos? Lo mismo que ya hacían nuestros abuelos, escribirnos cartas. Y así lo hicieron. Cada semana, una carta iba y venía entre las manos de un niño vendedor de chicles que hacía de cartero improvisado. En ellas, Andrés hablaba del amor como si fuera un secreto recién descubierto. Elisa le contaba sobre su vida entre paredes grises, sus sueños de libertad, sus dudas y sus certezas. Las cartas no llevaban firma. No necesitaban nombres. Una noche, escondidos en un callejón detrás de una panadería, se besaron por primera vez. Fue un beso torpe, urgente, lleno de miedo, pero fue también el beso que selló una promesa silenciosa. Seguirían viéndose, aunque el mundo se empeñara en separarlos. Andrés, esa misma noche, escribió una línea en su cuaderno: aún me quedan en las manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas. No lo sabía entonces, pero ese verso sería el principio de algo mucho más grande que ellos dos. Capítulo 3. La promesa del escenario. El cuaderno de Andrés comenzaba a llenarse. No solo de versos, sino de esperanza. Las cartas con Elisa se habían convertido en un ritual sagrado. Cada palabra escrita con tinta azul era una pequeña victoria contra el tiempo, la distancia y los ojos vigilantes del padre de Elisa. Las canciones que Andrés componía, inspiradas en esos encuentros y esas cartas, empezaban a tomar un color distinto. Había algo más maduro en sus letras, una mezcla de ternura y desesperación que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Fue don Mauro, el dueño del café donde Andrés cantaba por las noches, quien le habló de una oportunidad. La XCW está buscando nuevas voces. Van a hacer audiciones la próxima semana, le dijo mientras limpiaba la barra con su trapo gris. Tal vez ya es hora de que alguien te escuche de verdad. Andrés se quedó en silencio unos segundos. La XCW no era cualquier emisora, era la voz de América Latina desde México. Era donde los grandes cantantes de boleros se hacían leyenda. Si lo aceptaban, su música dejaría de vivir en el humo del café para volar por todo el país. Esa misma noche, con las manos temblorosas, le escribió a Elisa: si todo sale bien, la próxima vez que escuches la radio podrías oírme cantarte. Esa canción que te hice, la de Espera un poco, la voy a llevar. No solo es una canción, es todo lo que no te puedo decir en voz alta. Elisa leyó la carta bajo las sábanas, con una linterna escondida. El corazón le golpeaba como si quisiera salirse del pecho. No le contestó con palabras, sino con una flor seca que colocó dentro del sobre de su respuesta. Era la misma flor que él le había regalado el primer día. Aún la conservaba. El día de la audición llegó. Andrés se puso la mejor camisa que tenía, la que su madre le había cosido antes de morir, y caminó hasta la estación con su guitarra a cuestas y la cabeza llena de dudas. Frente al micrófono, bajo la mirada seria de 3 productores de radio, cantó. Cantó como si cantara por última vez. Cantó pensando en Elisa, en sus ojos, en su voz, en su miedo de perderla. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego, uno de los hombres dijo: ¿tiene usted algo? No sé si es la voz o la verdad con la que canta. Pero lo tiene. Una semana después, Andrés recibió una carta con el membrete de la XCW. Había sido aceptado. Corrió hasta el café y, desde el teléfono público del local, llamó a la casa de la tía de Elisa. Era una llamada corta, pactada. Solo podían hablar 3 minutos antes de que el padre de ella sospechara. Pero ese día, con la voz temblando, le dijo: lo logré, Elisa. Voy a cantar en la radio. Y cuando lo haga, te voy a dedicar esa canción. Esa. La tuya. Ella lloró en silencio. No por tristeza, sino porque por primera vez, algo parecía posible. Prométeme que nunca dejarás de cantarme, aunque ya no esté contigo, susurró. Te lo prometo. Pero no digas eso. Solo prométemelo. Él cerró los ojos. No entendía por qué sonaba a despedida. Pero lo prometió.
y mientras en la ciudad el mundo seguía girando, dos almas se aferraban a una canción como quien se aferra a un salvavidas en medio del mar. Capítulo 4. Adiós en la estación. No pasaron ni 3 días desde la llamada a casa de la tía de Elisa, cuando todo se derrumbó. La carta que Andrés le había enviado con la flor seca fue abierta por manos ajenas. El padre de Elisa, don Eduardo, la encontró escondida entre las páginas de un libro de poesía francesa, y al leerla, su furia fue inmediata. No gritó. No rompió nada. Solo la llamó al comedor, puso la carta sobre la mesa y dijo: haz las maletas. Mañana te vas a Guadalajara. No pienso ver cómo mi hija se arrastra por un guitarrista de fonda. Elisa no supo qué decir. El silencio fue su única defensa. Las lágrimas vinieron después, cuando la puerta del comedor se cerró tras su padre. Corrió a su habitación, escribió una carta con tinta corrida por el llanto y la metió en un sobre sin sello. Era para Andrés. Pero no pudo enviarla. Al día siguiente, a las 6:20 de la mañana, Elisa subió a un tren con destino a Guadalajara, sin más equipaje que una maleta azul y un corazón hecho trizas. Andrés se enteró por el niño de los chicles, que llegó esa tarde con la carta en la mano. No me dejaron pasar, uno de los soldados me sacó del portón. Él abrió el sobre con manos desesperadas. Dentro, solo encontró una frase escrita apresuradamente: perdóname. No es mi elección. No me olvides. Elisa. Corrió hasta la estación Buenavista, esperando alcanzarla. El reloj marcaba las 7:02 cuando llegó. El andén estaba vacío, salvo por una pareja de ancianos y un perro callejero. La bocina del altavoz anunció: el tren 124 con destino a Guadalajara ha salido a las 6:20 de la mañana. Próximo tren, 10:45. Andrés se quedó allí, de pie, con el sobre en una mano y la mirada perdida en las vías que ya no llevaban a ningún lado. No, no te vayas, susurró, aunque nadie pudiera oírlo. Aún la nave del olvido no ha partido. Esa noche no durmió. Se sentó frente a su cuaderno, la guitarra apoyada sobre las piernas. No hubo melodía. Solo palabras. Palabras rotas. Palabras que suplicaban, palabras que dolían. Así nació lo que, semanas después, se convertiría en la canción que cambiaría su vida: Espera. Aún me quedan en mis manos primaveras. No era solo una canción de amor. Era un grito de auxilio. Un conjuro contra el olvido. La grabó en un pequeño estudio del centro, con una pista sencilla y su voz cruda, llena de emoción contenida. Cuando la presentó en la XCW, nadie dijo una palabra. Solo la dejaron sonar. Y, como un susurro que se convierte en viento, la canción empezó a recorrer el país. Una tarde, Andrés caminaba por la calle cuando oyó su voz salir de una radio en una fonda. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. El camarero tarareaba el coro sin saber que el hombre que entraba era el autor. Elisa, en algún rincón de Guadalajara, también la escuchó. La reconoció desde el primer acorde. Y aunque tenía prohibido escribirle, no pudo evitar llorar como si con cada nota se deshiciera un nudo en su pecho. No podía responderle. Pero sabía que esa canción estaba viva por ella. Y eso, de alguna manera, la mantenía viva también. Capítulo 5. Bolero de invierno. Noviembre de 1970. La Ciudad de México amanecía más fría cada día. La brisa bajaba por las calles como si buscara a quienes aún no se despedían del todo. Andrés había dejado de presentarse en el café de Don Mauro. Ahora tenía contrato con la XCW, grababa su primer disco y su voz sonaba en fonolas y radiolas de norte a sur. Pero su guitarra sonaba distinta. No era fama lo que quería. Era a ella. Desde el lanzamiento de Espera, la canción se había vuelto un fenómeno inesperado. La gente la pedía en las estaciones, los vendedores de flores la cantaban en las esquinas, y los taxistas la llevaban en cassette como si fuera un amuleto. Nadie sabía que era la historia de un amor interrumpido. Todos creían que era solo un bolero más. Andrés no corregía a nadie. Solo la cantaba con los ojos cerrados y un nudo en la garganta. En Guadalajara,
Elisa pasaba los días bajo la vigilancia silenciosa de su tía Clara, una mujer dura pero menos cruel que su padre. Se decía que la habían mandado allá para olvidar tonterías. Pero Elisa no olvidaba. Cada vez que escuchaba Espera en la radio, se le helaba la sangre y se le encendía el pecho. Tenía una copia del disco, conseguida por un primo que ni siquiera sabía cuánto significaba para ella. Lo guardaba en el fondo del ropero, dentro de la funda de un abrigo que ya no usaba. A veces lo ponía cuando no había nadie en casa. Cerraba la puerta, subía el volumen y se recostaba en la cama con los ojos abiertos, sin llorar. Ya no lloraba. Había aprendido a doler en silencio. Una noche, después de una presentación en vivo en la XCW, un productor se acercó a Andrés. Están diciendo que tienes madera de ídolo. ¿Qué dices si hacemos una gira? Andrés pensó en ella. En cada pueblo donde pudiera cantarle. En cada estación de tren donde tal vez, solo tal vez, ella estuviera escuchando. Acepto, dijo, con una condición. ¿Cuál? Quiero cantar Espera cada noche, y quiero que sea la última. Que nadie la toque después de mí. El productor frunció el ceño, pero aceptó. La gira comenzó por Puebla, siguió por Veracruz, luego por San Luis Potosí. El público lo adoraba. Le gritaban y cántanos la del olvido, y él sonreía con melancolía. En cada ciudad, dejaba una carta en la oficina de correos, dirigida a nombre de Elisa C. en Guadalajara, sin dirección exacta. Solo con una frase: sigo cantándote. Estoy esperándote. Nunca recibió respuesta. Pero eso no lo detenía. Una tarde fría en Tepatitlán, después de cantar frente a un teatro lleno, Andrés se encerró en el camerino y escribió en su cuaderno: aún me quedan alegrías para darte. Tengo 1000 noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Ya no sabía si escribir le aliviaba o lo hundía más. Pero escribir era la única manera de seguir respirando sin ella. La gira seguiría por Sonora, luego por Sinaloa. La gente pedía más. Pero Andrés sabía que no era por él. Era por la canción. Por esa súplica disfrazada de bolero que hablaba por todos los que amaban y no podían decirlo. En cada escenario, justo antes de cantar la última estrofa, Andrés miraba hacia el fondo del teatro, como si esperara verla entre la multitud. Espera un poco, un poquito más. Y lo decía como si todavía le hablara a ella. Porque en el fondo, nunca dejó de hacerlo. Capítulo 6. La carta que sí llegó. Febrero de 1971. El invierno empezaba a ceder, pero en el corazón de Elisa, el frío seguía anclado. Los días eran todos iguales. Clases en la universidad por la mañana, tareas por la tarde, y noches eternas en un cuarto que no sentía como suyo. Desde hacía meses, cada vez que pasaba cerca del mercado municipal, cruzaba la mirada con un joven que vendía periódicos y postales. Una tarde, impulsada por algo que no supo nombrar, le pidió un favor. ¿Tú podrías enviar algo sin decirle a nadie? El joven, curioso, asintió. Esa noche escribió por primera vez desde que fue obligada a irse. No sé si esto te llegará. No sé si aún piensas en mí como yo en ti. He escuchado tu canción en tantos lugares distintos, que a veces creo que me persigue. Me duele saber que todo eso que cantas fue para mí. Y que lo sigo escuchando sin poder tocarte. Pero quiero que sepas que no te olvidé. Que nunca lo hice. Espera un poco más. Elisa. La carta fue entregada en un sobre sin remitente, solo con un nombre, Andrés, y el nombre de la estación de radio en la Ciudad de México. El joven vendedor la deslizó entre una pila de revistas que una señora llevaba a la capital para revender. Pasaron días. Andrés estaba en medio de una nueva serie de presentaciones cuando la carta llegó a sus manos. Un asistente de la XCW la encontró perdida entre discos promocionales. El sobre era sencillo, la letra delicada. Cuando leyó el nombre, el mundo se detuvo. La abrió con el corazón desbocado. Cuando terminó de leerla, Andrés no habló. Solo apoyó la frente sobre el papel y dejó que el silencio hablara por él. Esa noche, en pleno ensayo en el Teatro Blanquita, pidió un micrófono y, sin anunciarlo, cantó una versión aún más íntima de Espera, cambiando los acordes, suavizando la voz.
Al terminar, dijo solo una frase: si me estás escuchando, yo también te estoy esperando. Elisa escuchó la grabación 2 días después, en un cassette que un amigo trajo de la capital. No dijo nada. Solo sonrió. Por primera vez en meses, sonrió de verdad. Desde entonces, comenzaron a enviarse cartas en secreto. No todos los días, ni siquiera cada semana. Pero cuando una llegaba, el mundo recobraba color. Hablaron de recuerdos, de canciones, de los libros que leía ella y de los lugares que visitaba él. Y un día, en una de esas cartas, Elisa se atrevió: ¿y si algún día te escucho cantar esa canción, en Guadalajara? Andrés guardó ese papel en el forro interno de su guitarra. Y llamó a su representante con una sola petición: consígueme una fecha en Guadalajara. No importa cómo, ni dónde. La fecha se fijó para abril, una presentación en el Teatro Degollado. Solo una noche. Andrés no sabía si ella iría. No tenía forma de decírselo sin ponerla en riesgo. Solo confiaba. Y mientras afinaba su guitarra, esa misma que lo había acompañado desde el café de Don Mauro, solo pensaba en una cosa: a veces una canción no es para que el mundo la escuche. Es solo para que una sola persona sepa que no la has olvidado. Y esa noche, si ella estaba entre el público, lo sabría. Capítulo 7, la canción en el degollado. 14 de abril de 1971. Las luces del Teatro Degollado brillaban como nunca. Afuera, una fila interminable se extendía por toda la calle Belén. La gente se apretaba con entradas en la mano, algunos con flores, otros solo con la esperanza de escuchar, en vivo, la canción que ya se había vuelto parte del alma nacional. Entre ellos, sin maquillaje, sin peinado, sin nada más que un vestido azul sencillo y un nudo en la garganta, estaba Elisa. Había comprado su entrada en secreto, con el dinero de unas clases particulares que daba por las tardes. Había dicho que iba a una reunión de literatura. No era mentira del todo. Iba a escuchar poesía, sí, pero cantaba por el único hombre al que aún pertenecía sin poder nombrarlo. Entró y se sentó en la fila 15, asiento G. Nadie la reconocía. Nadie la esperaba. Y eso era lo mejor. Detrás del telón, Andrés se preparaba en silencio. No había entrevistas esa noche. No había brindis ni invitados especiales. Solo una guitarra, un cuaderno en el bolsillo interior del saco y una promesa clavada en el pecho. Cuando salió al escenario, el aplauso fue inmediato. Pero él no lo escuchó. Oía otra cosa: el latido de su corazón, la memoria de una estación de tren, el eco de un prométeme que no dejarás de cantarme. Abrió el concierto con 2 canciones nuevas. Luego un bolero clásico. Pero a mitad del programa, guardó silencio. Caminó hacia el micrófono con la guitarra colgada del hombro, acarició las cuerdas como si fueran pétalos de papel y dijo: esta canción nació de una ausencia. Y aún hoy, le canta a esa ausencia. Si estás aquí esta noche, sabrás que es para ti. El público calló. Los murmullos se apagaron. El primer acorde sonó como si el teatro contuviera el aliento. Y entonces, cantó. Espera. Aún la nave del olvido no ha partido. La voz de Andrés era más suave, más rota, más verdadera que nunca. Cada palabra cargaba el peso de los días sin respuesta, de los sueños truncos, de los besos suspendidos en el aire. En la fila 15, asiento G, Elisa bajó la mirada. No lloró. Solo se abrazó a sí misma mientras la canción la atravesaba como un río que arrastra todo lo que encuentra. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Al llegar a la última estrofa, Andrés alzó la mirada. No la buscó con los ojos, la buscó con el alma, y aunque no supo exactamente en qué rincón estaba, algo en él se tranquilizó. Porque la canción, por fin, había llegado a su destino. Cuando terminó, no hubo aplausos de inmediato. Solo un silencio sagrado. Como si nadie quisiera romper lo que acababan de presenciar. Y luego, lentamente, el teatro estalló. Elisa se levantó con el corazón temblando. No podía quedarse. Si lo hacía, tal vez no podría irse nunca más. Caminó hacia la salida con pasos torpes. Al pasar junto a la puerta lateral,
Dejó caer un pequeño papel doblado que llevaba entre los dedos. Un acomodador lo recogió sin saber su valor y se lo llevó al camerino, como si el viento supiera exactamente a dónde debía ir. Era un simple recado. Una frase. Te escuché. Y aún estoy aquí. Andrés leyó el mensaje al terminar el show. No decía dónde estaba ella, ni cómo encontrarla. Pero tampoco era necesario. Ella estaba viva. Ella lo había escuchado. Ella seguía esperándolo. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, el amor volvió a tener futuro. Capítulo 8. El vals de lo imposible. Una semana después del concierto en Guadalajara, Andrés ya no podía seguir fingiendo que con una canción bastaba. No quería escribirle más desde lejos. No quería más notas escondidas, ni palabras que viajaban en sobre sin remitente. Quería a Elisa. No a la idea de ella. No a su recuerdo. A ella, en presente. Y solo había una forma de lograrlo. Voy a verla, le dijo a su amigo Roberto, guitarrista de su banda, mientras ajustaban un micrófono en un ensayo. Y esta vez no me voy sin una respuesta. ¿Estás loco? ¿Y si el papá te vuelve a correr? Entonces esta vez le canto en la cara. Viajar a Guadalajara fue sencillo. Lo difícil fue encontrar la dirección exacta. Durante meses no la había pedido por miedo a ponerla en riesgo. Pero ahora, con el papel que ella dejó en el teatro, y con un par de favores bien pagados a gente de la disquera, logró ubicar a su tía, Clara Castañeda. Barrio de Santa Teresita. Casa de color vino, con un rosal seco en la entrada. Andrés llegó un martes, con la guitarra en la espalda y el alma en la garganta. Tocó la puerta. Una criada lo miró con sorpresa. No preguntó quién era, seguramente ya lo había visto en alguna revista o cartel. ¿La señorita Elisa está? Antes de que pudiera responder, una voz firme se escuchó desde el fondo. ¿Quién pregunta? La tía Clara apareció en la entrada, sin maquillaje, con un libro en la mano y una mirada más analítica que severa. Andrés se quitó el sombrero. Andrés. Solo Andrés. Hubo un silencio largo. Luego ella lo observó de arriba abajo, como midiendo cuánto estaba dispuesto a aguantar. Pasa. Está en la biblioteca. Elisa estaba de pie junto a una ventana, leyendo una carta suya por enésima vez. Cuando oyó la puerta abrirse, no levantó la vista. Solo cuando escuchó su voz, apenas un susurro, el tiempo se detuvo. Estoy aquí. Elisa se giró, lo vio de pie, delgado, con el rostro un poco más cansado, pero con los mismos ojos de la tarde en la glorieta. Sintió que el mundo se apagaba alrededor. Se le escapó una risa ahogada y luego sí, el llanto. Silencioso. Calmo. Él caminó hasta ella. No la tocó. No todavía. No vine a buscarte con palabras. Vine a llevarte conmigo, si tú quieres. ¿Y si no puedo? Entonces me quedo aquí. Te espero aquí. Pero no me vuelvo a ir. Elisa lo miró largo rato. Y luego, como si deshojara su miedo, dijo, mi padre no te dejará. Entonces que escuche lo que tengo que decirle. El encuentro con don Eduardo fue tenso y breve. ¿Tú otra vez? Sí, dijo Andrés, plantado frente a él con la guitarra en la mano. No vine a rogarle. Vine a decirle que la amo. Que la he amado en cada canción, en cada ciudad, en cada silencio. ¿Y eso qué importa? Importa porque no puedo vivir sabiendo que no hice todo por recuperarla. Don Eduardo se levantó con furia. Pero no habló. Se limitó a mirarlo con desprecio y dar media vuelta. Y en ese momento, Andrés hizo lo impensable. Abrió el estuche, sacó la guitarra y comenzó a tocar. No espera, no esa. Otra. Una nueva. Una que hablaba de esperanza, de renuncia, de valentía. Si me cierran puertas, canto desde afuera. Si me niegan besos, los canto en la acera. Pero si tú me esperas, yo cruzo la guerra. Porque lo imposible solo tarda un poco más. La canción no terminó. Don Eduardo subió las escaleras sin decir palabra. Pero en la sala,
La tía Clara lo miraba desde la puerta, con una lágrima en el rostro. Y Elisa, en silencio, le tomó la mano. Ese día no hubo reconciliación. Tampoco hubo besos. Solo la certeza de que el amor, aunque imposible, no había sido en vano. Esa noche, en una banca del parque, Elisa le preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Y Andrés, sin pensarlo, respondió, ahora escribimos lo que sigue. Elisa lo miró en silencio, como si por fin pudiera imaginar un mañana sin esconderse. No dijeron más. Se quedaron ahí, en esa banca, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, como notas en una partitura que apenas comenzaba. No sabían cuánto tiempo tendrían, ni cuántas canciones más podrían compartir. Pero en ese instante, mientras el viento de abril les revolvía el alma, lo único cierto era que seguían esperando el uno al otro. Y a veces, con eso basta. Si te ha gustado no olvides darle like, comenta y suscríbete para más historias como esta.